Hola, esto es Núcleo, una conversación pública. Hoy con Daniel Innerarity. Innerarity, ¿así dije bien el apellido, Daniel? Sí, sí. Perfecto. Es filósofo político, ensayista, nos visita desde España, desde el País Vasco, ¿no? Y bueno, antes de abrir el micrófono habíamos hablado un poco de la idiosincrasia de los vascos y un poco me gustaría que comencemos hablando así, de cuál es el placer de los vascos. Fundamentalmente comer y cenar. Y luego también comer y cantar. Y hay una peculiaridad también muy extendida que es la pasión por la montaña. Tú vas a cualquier sitio del País Vasco, cualquier montaña de nuestra geografía, y hay un montón de gente subiendo, bajando, andando en bicicleta. Y de hecho a mí me apasiona la montaña. Y supongo que desde chico transita eso de ir a la montaña, ¿no? Sí, lo he hecho desde chaval, desde muy pequeño, a todos los niveles, en todas sus variantes. Y ahí es donde, ¿acaso lo imagino ahí pequeño, adolescente, solo en la montaña? ¿Ahí es donde vino la filosofía a su vida? Quizá no exactamente ahí, porque más bien vino de un buen profesor que tuve en bachillerato que me resultó fascinante. Pero también es cierto que la montaña tiene la montaña es un ejercicio de mucho tiempo, de mucha paciencia, y que facilita mucho la reflexión, ¿no? Frente a otros deportes que son más rápidos, más instantáneos, ¿no? ¿Y qué hace un filósofo, no? Porque bueno, un filósofo entiendo que se hace preguntas sobre la vida, un filósofo político se hace preguntas sobre la vida y sobre la vida en sociedad, ¿no? Los filósofos estamos muy acostumbrados a que nos pregunten eso, pero con un cierto deje, que no es tu caso, bueno, esto me lo tienes que justificar, porque, ¿no? Y como la pregunta esta de ¿qué hace un chico como tú en un lugar como este, ¿no? Y mi respuesta siempre, una pregunta parecida es ¿esto para qué sirve, ¿no? Y mi respuesta ha sido siempre para saber qué significa que algo sirve para algo. O sea, la idea de utilidad es una idea sobre la cual se puede discutir mucho, porque a lo mejor para ti esto es útil o para ti esto no lo es, y la reflexión acerca de la segunda reflexión acerca de las preguntas que nos hacemos es una tarea muy propia de los filósofos, pero estamos siempre muy acostumbrados, y yo lo llevo bien, a que nos cuestionen que lo nuestro sirve para algo o que es completamente inútil. Bueno, en principio, en el caso tuyo, sirve para poder, bueno, explicarnos también a quienes, por ejemplo, leemos sus libros o sus artículos o las entrevistas mismo, de qué va la cosa, digamos, ¿no? Sí. Es decir, de qué es lo que está ocurriendo en el mundo, qué es lo que está cambiando en el mundo, que justamente estamos viviendo un proceso de profundísimos cambios, y además su campo específicamente, o uno de los temas en los cuales usted ha profundizado su investigación es, bueno, el tema de la tecnología, de cómo la tecnología aporta a la política contemporánea, ¿no? Efectivamente, me da la impresión de que nuestros contemporáneos esperan de nosotros una explicación coherente, un poco duradera, que haga inteligible un mundo que cada vez lo es menos, un mundo que nos tiene perplejos porque no sabemos qué va a resultar del desarrollo tecnológico, qué sentido tiene la política hoy en día con las redes sociales, qué va a pasar con el cambio climático. Todas estas cosas son las cosas que nosotros nos preguntamos. En el fondo, yo suelo decir que en el fondo los filósofos hacemos una cosa muy parecida a lo que hace la gente un día a la semana, cuando se reúne, ha avanzado la madrugada, se ha consumido un cierto nivel de alcohol, entonces la gente se hace preguntas trascendentes, esas preguntas que llamamos trascendentes, ¿no? Esto no sé si tiene sentido, la vida, tal. Pero nosotros lo hacemos en horario de oficina, toda la semana y sin haber consumido necesariamente alcohol. Pero nosotros conectamos con ese despertarse de preguntas que es propio de cualquier ser humano, Claro. No hacemos algo muy distinto, lo que pasa es que lo hacemos todos los días. Bueno, y yendo específicamente a cómo está cambiando el mundo y cambiando la política, usted mencionaba el tema de las redes sociales.
cómo incide el factor de las redes sociales en lo que es la construcción política contemporánea y fundamentalmente la comunicación política. Bueno, la política son fundamentalmente dos cosas, un tipo de conversación y un modo de tomar decisiones. Y esas dos cosas están siendo, digamos que alteradas por ciertas tecnologías y ciertas maneras de producirse la comunicación. En el caso de las redes sociales, lo que ha ocurrido es que las redes sociales han pasado en un primer momento de ser consideradas como un agente de democratización con un cierto determinismo. O sea, recordaremos ya algo de casi del siglo pasado, que son las primaveras árabes, en el momento en el que pensamos que las redes sociales iban a democratizar países que eran muy difíciles de democratizar, como se ha visto luego con el paso del tiempo, ¿no? Y yo en aquella época tenía una posición más bien escéptica y precavida, no era yo tan entusiasta. Es decir, usted no pensaba que las redes venían a democratizar la comunicación y menos la política, ¿no? Claro, no, yo pensaba que las redes sociales iban a tener un efecto muy positivo en el sentido de que iban a horizontalizar la comunicación. Tú antes querías que tu opinión llegara a algún sitio y escribías una carta al director de un periódico y el director del periódico decidía si la publicaba o no. La famosa carta de lectores. Exactamente, ¿no? Y es decir, una intervención muy puntual, dependiente de la voluntad del director, que tenía un sesgo ideológico y le podía interesar aquello o no. Ahora mismo puedes opinar de cualquier cosa en cualquier sitio, en cualquier momento, y esto creo que es una conquista que hay que mantener. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que, primero, esas plataformas en las que se ejerce esa comunicación son plataformas privadas, con criterios privados. Ahora mismo tenemos el caso de Elon Musk con X, claro, con que compró Twitter y la convirtió en X. Exactamente, con una comunidad que con Twitter originariamente tenía unos criterios, ahora con Elon Musk tiene otros distintos y está expulsando a mucha gente. Entonces, ahora mismo creo que hay una cierta demonización de las redes sociales a las que se achaca la culpa de todo lo malo que nos pasa y efectivamente las redes sociales han distorsionado mucho, han generado un espacio comunicativo muy caótico, ¿no? El asunto es cómo conseguimos en el futuro mantener esa horizontalidad, ese acceso fácil a la expresión y al mismo tiempo tener algún criterio que no caer en manos de gente que sin ningún criterio permite que eso sea el espacio de la basura informativa, etcétera. Claro, uno de los cuestionamientos a Elon Musk una vez que compra Twitter es que justamente esa red social o el algoritmo de esa red social empieza de alguna forma a premiar lo que son los discursos violentos o más extremos, ¿no? Sí, ahí Elon Musk tenía un dilema que resolvió de una manera muy, muy brutal, que es dejar paso a cualquier cosa. O sea, no, en nombre de una libertad de expresión absoluta, permitió que esa libertad de expresión fuera condicionada por discursos del odio, pero también por bots, etcétera. Y eso rompe de alguna manera lo que era o la posibilidad de la conversación que podía dar la red social. Usted hablaba de esto de un poco de un modelo unidireccional que existía antes de los medios masivos de comunicación, donde simplemente la expresión del ciudadano, del usuario, del oyente, del lector era la carta de lectores, mientras que ahora puede ser el ciudadano un emisor con las redes sociales, pero la conversación no se produce, digamos, ¿no? Realmente hay muy poca conversación. En el caso concreto de Twitter, que es la única red en la que yo estoy, aunque considerando qué hago en el futuro, lo que ocurre es que se ha convertido en un espacio de gente muy convencida y muy antagónica. Y convencidos que le hablan a convencidos. Que hablan a convencidos o propios o del otro lado antagónico, ¿no? Y realmente yo disfruto mucho con Twitter porque he tenido acceso a muchísima información y además creo que Twitter permitía, y en parte permite todavía, un perfil peculiar, el que tú quisieras, ¿no? Y yo lo utilizo muchísimo para comunicación de cosas de ciencia, de mis propios artículos, para enterarme de lo que colegas hacen o han publicado. Realmente yo soy un entusiasta de
eso como fuente de información, pero no tanto como lugar de discusión. ¿Y cómo ve el lugar de los medios masivos de comunicación, los medios clásicos, digamos, los tradicionales? Pues a pesar de que ha habido un cierto lugar común de pensar que eso estaba acabado, porque el modelo de negocio es muy difícil de mantener en el nuevo paisaje, a pesar de eso, soy un defensor del rol que esos medios juegan. Lo que pasa es que es un rol que probablemente tiene que cambiar precisamente porque tiene que convivir con las redes sociales. O sea, no vamos a volver a... Ni las redes sociales van a acabar con los medios tradicionales, ni los medios tradicionales van a volver a un mundo en el que no tenían esa competencia de la conversación tan fácil, ¿no? Donde tenían un poco el monopolio de la palabra. Exactamente, ¿no? Ahora hay hemos sustituido un monopolio por otro monopolio, que es el de las plataformas, pero realmente aquí creo yo que lo que se va a producir al final es una convivencia entre los dos. Entonces, los medios llamados tradicionales tendrán que pensar cuál es su función en un momento en el que ellos ya no informan, porque me decía un director de un periódico en España, me decía: yo llego a la oficina y lo primero que hago es ver lo que hay en las redes. Claro, se informa la gente a través de los Twitter, propios periodistas. Los jóvenes se informan a través de Instagram o TikTok. Sí. Y el propio director de un periódico. O sea, antes el director de un periódico era una persona que dictaminaba qué era noticia, qué tenía valor de noticia y qué no tenía valor de noticia. Por lo tanto, tenía un poder tremendo. Ahora mismo es alguien que, en el mejor de los casos, y no me parece una mala función, lo que hace es, viendo lo que ya es noticia en la realidad, sin que él lo haya tolerado, le haya dado el hilo stat, establecer algún tipo de marco interpretativo con una cierta autoridad. Una curaduría podría ser. Una curaduría o sí, también el tema de la interpretación. Yo estaba pensando sobre todo en interpretación, ¿no? En decir, bueno, esto es lo que se dice, lo que pasa, pero aquí, digamos, el periodismo de investigación, el periodismo de opinión, a mí me gustan mucho los medios de comunicación, también quizá por mi propia ocupación con ellos, me gusta muchísimo la opinión, me gusta mucho ciertos opinadores. Leer los artículos de opinión. Sí, me gustan mucho los artículos de opinión, porque aprendo cómo escribir yo los míos, aprendo cosas, y ahí hay gente que se ha tomado un tiempo, que no está a la última, que valora una cosa que ha sucedido, porque en el fondo a los humanos no nos interesa solo saber lo que ha sucedido, sino saber qué significado tiene lo que ha sucedido, y eso son dos cosas distintas. Ahora vuelvo a un tema que decíamos antes, ¿no? Esto de los convencidos hablándole a los convencidos. Y entonces yo, que soy un periodista viejo también y que me formé en los diarios, en los viejos diarios de papel, recuerdo esa época que usted decía en que los directores de los diarios eran gente con poder y que además nos informábamos leyendo 4 o 5 diarios por día, es decir, no las redes sociales. Ahora en las redes sociales uno encuentra todos los títulos, y además la información se ha convertido en una especie de commodity, digamos, ¿no? Sí. Todos manejan la misma información, y lo que en todo caso diferencia a un medio de otro es la interpretación que tiene sobre esas noticias. Pero bueno, todavía se puede sostener esta lógica nueva de solo leo a los que piensan como yo, es decir, solo leo a los periodistas de opinión que opinan como yo. Y hay algo que ahí ocurre, que es que no se produce la conversación, digamos, ¿no? Es decir, no se produce el cruce de opiniones, y es algo que debilita la democracia. Sí, yo escribo fundamentalmente en 3 periódicos, El País, La Vanguardia y El Correo Diario Vasco, que tienen ideologías diferentes, líneas editoriales diferentes, pero los 3 tienen en común, me he dado cuenta, que hay bastante diversidad interna entre los que escribimos artículos de opinión. Yo, de los 20 artículos de opinión que tiene El País, hay siempre 4 o 5 de los que discrepo muy radicalmente. Bueno, interesante eso. Claro, y los leo además, porque hay que leer al adversario, hay que leer la opinión contraria, ¿no? La fuente de nuestra racionalidad es leer al antagonista, ¿no? No solo eso, también la posibilidad de cambiar de opinión, es algo que enriquece. Claro, de aprender, ¿no? Entonces, yo creo que, hablo de España porque conozco un poquitín más, pero en los medios de comunicación en general son cada vez más homogéneos. Hay ciertos periódicos donde escriben 20 personas que piensan exactamente igual, con pequeños matices.
Y El País, muy fundamentalmente El País, pero también La Vanguardia y también y en otra medida El Correo, son periódicos donde de vez en cuando escribe alguno con opiniones muy contrarias a la línea editorial del periódico. Y eso me consta que es fruto de una decisión consciente, querida. De vez en cuando hay algún lector del País que protesta porque ha escrito alguien de derechas. Y eso me lo contaba la directora Pepa Bueno. A mí me llegan muchas cartas de gente diciendo, ¿cómo es posible? No diciendo, estoy en desacuerdo con lo que ha escrito fulanito, sino, ¿cómo es posible que fulanito escriba en este periódico? Yo creo que eso es una cosa que se está perdiendo mucho. Realmente hay pocos periódicos en España, lo que yo conozco, que mantengan este pluralismo interno. Ojalá que haya más, ¿no? Que se conserven eso, porque bueno, es, digamos, una pregunta que le hago. ¿Es posible hablar de democracia, pensar que la democracia es posible en una sociedad que no dialogan las opiniones divergentes? Una sociedad que no tenga una conversación de calidad no tendrá una democracia de calidad. Esa es una de las grandes cuestiones. Antes decía que hay dos cuestiones, conversación, decisión, y la primera es esa, conversación. ¿Y eso implica moderación de alguna forma? Eso implica sin renunciar a la diversidad y al pluralismo de opiniones, tengamos terrenos comunes en los que entendernos. Que entendernos no significa ceder en nuestra opinión, no necesariamente, pero hablemos un lenguaje común, refirámonos a una realidad común. El caso más siniestro en relación con esto es lo de los hechos alternativos, lo de la realidad alternativa, es decir, gente que no tiene ningún principio de realidad, lo de las fake news, etcétera, ¿no? No digo que la conversación pública tenga que ser la conversación de científicos que están en un laboratorio y están verificando hipótesis y tienen un sistema de verificación de las opiniones. No hay por qué. La pluralidad ideológica se refiere a cosas más difusas y sobre todo tiene que ver con la interpretación que hacemos de los hechos, pero que hay unos hechos mínimos que hay que respetar. Sin eso la conversación es imposible, ¿no? ¿Cómo ve la Argentina de Milei? La veo con preocupación. Quizás no solamente la Argentina de Milei. O sea, yo pienso, no soy un experto en esto, pero vengo aquí de vez en cuando y hablo con gente autorizada que tiene autoridad para mí, ¿no? Y yo me pregunto sobre todo qué ha pasado para que una persona como Milei haya ganado las elecciones. No tanto el personaje de Milei, que tiene su interés, ¿no?, para una persona como yo que se dedica a la filosofía política, sino qué condiciones de posibilidad explican el éxito de una persona en unas elecciones sin un partido detrás, con un mensaje que ideológicamente tiene el significado que tiene, etcétera, ¿no? Y esa es la pregunta que estoy tratando de responder y de analizar con mis amigos argentinos. ¿Y qué similitudes ve con España, donde también hay un movimiento de extrema derecha como Vox, que además acoge a Milei y donde además también hay como en la Argentina, una derecha que pretende ser republicana, que es el Partido Popular? Aquí podríamos pensar que en algún momento lo fue Mauricio Macri, y en el caso de la Argentina, bueno, termina hoy absorbida por lo que es la derecha más extrema. En España no aún, pero existe ese riesgo, ¿no? En general, las derechas en el mundo, las derechas clásicas, la derecha liberal conservadora, que es una ideología muy respetable y que tiene una tradición que yo reivindico también, no siendo yo de esa familia, digamos, ideológica, pero he leído mucho a autores desde los británicos del siglo XVIII hasta autores recientes que para mí, que soy más bien un socialdemócrata, son muy desafiantes porque defienden posiciones que te ponen en dificultad y te obligan a pensar, a tomar en cuenta sus argumentos, etcétera. Esa tradición hoy en día está muy desafiada por estas extremas derechas y realmente lo que yo percibo en desde el Partido Republicano americano hasta los partidos populares en Europa, lo que yo percibo es una división de opiniones en cuanto a qué hacer con ese fenómeno, porque por un lado en muchos países no van a gobernar si no suman,
pero eso puede llevar a dos estrategias políticas. Una estrategia sería confrontar con ellos y oponer un modelo liberal conservador, clásico, sistémico, podríamos decir, a un modelo más frívolo, más rompedor, más antisistémico, o simplemente acabar comprando su discurso. En Europa hemos tenido ahora, con motivo de la conformación de la Comisión Europea, una pelea en el seno del Partido Popular Europeo entre aquellos que querían defender que el gobierno de Europa se basara en un acuerdo entre las tres grandes familias proeuropeas, conservadores, liberales y socialdemócratas, y aquellos que pensaban que la suma de todas las derechas, liderada por los conservadores, podía dar lugar a un nuevo esquema de gobierno que, por cierto, hubiera puesto en cuestión todo el equilibrio europeo, porque el equilibrio europeo se basa en que en los países funciona la polarización y el antagonismo ideológico, porque en Europa no funciona. O sea, porque en Europa lo que hay es un acuerdo en el grupo central, ¿no? Entre grupos centrales. Es decir, que un avance de esta derecha en Europa para usted pondría en peligro directamente la Unión Europea, digamos. Bueno, hay distintas extremas derechas en Europa, y de hecho incluso en el propio Parlamento Europeo se agrupan en tres familias y tres bancadas, le dicen aquí, ¿no? Nosotros llamamos grupos parlamentarios. Y esas tres bancadas tienen propiedades que son difíciles de asimilar. Pero el cambio que se ha producido en estos últimos años es que esas extremas derechas, pienso en Le Pen o Salvini en Italia, o Alternativa por Alemania, que antes era los republicanos, esas derechas antes eran directamente antieuropeas. Proponían la salida de Europa. Luego moderaron su posición y algunos de ellos empezaron a plantear la salida del euro. Luego moderaron su posición y ya no planteaban nada de eso, y entonces descubrieron que lo que podían hacer era una cosa muchísimo más rentable, que es entrar en Europa y simplemente destrozarla desde dentro, o hacer que mutara radicalmente su naturaleza. Y en estos momentos las extremas derechas europeas están en las instituciones y realmente quieren que Europa deje de representar ciertos valores que han sido centrales, ¿no? ¿Y el factor Trump cómo influye en eso? ¿O cómo puede influir ahora cuando empiece su gobierno, ¿no? En Europa concretamente, sí, en Europa concretamente. Es difícil saberlo. Hay diversidad de opiniones. Hay algunos que sostienen que eso puede ser un factor de cohesión en Europa. Yo creo que no. Yo creo que es un factor muy distorsionante desde muchos puntos de vista, porque eso va a dificultar la agenda global con la que Europa está muy comprometida, tanto en su centro derecha como en su centro izquierda, en materia de cambio climático, igualdad hombres-mujeres, claro, etcétera. Y por otro lado, plantea un desafío que a los europeos nos sitúa ante una tarea que nos resultaba molesta, especialmente a la izquierda, y que habíamos soslayado cómodamente durante mucho tiempo, que era el tema de la defensa y la seguridad. Nosotros de alguna manera teníamos subcontratados a los Estados Unidos como los que nos ayudaban a pegar unos palos cuando había un conflicto armado, ¿no? Eso es muy posible, si no absolutamente posible, que con la administración Trump eso se acabe. Tendremos que finalizar la guerra de Ucrania nosotros mismos, con muchos menos medios, sin el soporte de los norteamericanos, y además con la dificultad de que en materia de defensa las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Tú tienes que tener una industria, tienes que tener una organización, tienes que tener una formación de gente, y por tanto no es la nueva comisaria que en 6 meses sustituye lo que era la OTAN y lo que era el apoyo de los Estados Unidos. Y luego, especialmente en la izquierda, el discurso militarista va a ser difícil de vender, va a costar, porque hay un pacifismo un poco cómodo y simplista y elemental que resultaba más grato en la confrontación política, ¿no? Era como más cómodo, ¿no? Claro. Sí, en ese lugar. Usted escribe mucho también sobre, inteligencia artificial. Su próximo libro es sobre el tema, ¿no? Sí, sale ahora en marzo, se llama Una teoría crítica de la inteligencia artificial. ¿Por qué crítica? Pues crítica porque yo soy discípulo de Habermas y yo me formé en Alemania un poco
en lo que se suele llamar la tercera generación de la escuela de Frankfurt, que es en la línea de lo que fueron Adorno, Horkheimer, Habermas, luego una segunda generación, y yo que soy mucho más joven, y hacemos ya otro tipo de temas. Yo me planteé, ahora yo soy miembro del Consejo Asesor Internacional del Instituto de Investigación Social, que es donde se desarrolló la escuela de Frankfurt, allí en esa ciudad, y yo me planteé hace unos años la siguiente pregunta: ¿qué diría una persona como Adorno o como Habermas, que todavía vive, pero para esto no es su tema generacional? ¿Qué dirían en un entorno digital, algorítmico? No literalmente, porque no se puede... Adorno, hay que decir, por ejemplo, yo lo leí en primer año de comunicación social, ¿no? Sí. De los teóricos de la comunicación de muchísimo tiempo atrás. Un pensador fascinante. Nosotros nos reunimos además el consejo en su despacho, donde está su mesa de trabajo, el piano en el que tocaba, la librería allí que no se puede abrir porque son libros viejísimos y tal. ¿Y qué diría? Seguramente tendría muchas dificultades si lo trasplantamos como un fenómeno de magia. Seguramente se quedaría asombradísimo, porque Adorno más no entendió bien muchos fenómenos del mundo contemporáneo. No entendió Mayo del 68, no entendió el jazz, no entendió la cultura popular, que enseguida interpretó como una influencia perversa del capitalismo que comercializaba todo. Yo creo que él era un aristócrata de izquierdas. Y el problema no es que fuera de izquierda, es que era un aristócrata. Claro. Y un aristócrata no entiende lo popular, ¿no? Pero yo creo que aquí hay algunos elementos de su teoría, fundamentalmente la idea de la reflexividad. Yo creo que el gran problema del mundo digital es que se está introduciendo a toda velocidad, nos está generando un inconsciente tecnológico, y no nos preguntamos, no examinamos críticamente, reflexivamente ese entorno, ¿no? Y esa idea yo creo que es muy fecunda y nos permite hacer esa hipótesis de lo que Adorno diría en estos momentos ante este mundo, ¿no? Y a la inteligencia artificial, ¿cómo hay que tratarla? ¿Hay que tenerle miedo? ¿Hay que tenerle respeto? ¿Hay que pensarla con el criterio de utilidad que hablaba al principio de la entrevista? Yo creo que fundamentalmente habría que no sobreestimarla. La inteligencia artificial no es tan inteligente como ella pretende, vamos a hablar en estos términos, ¿no? Y nosotros no somos tan estúpidos como pensamos muchas veces ante máquinas que tienen una fuerza computacional impresionante, que gestionan datos en un tiempo brevísimo, etcétera. Bueno, eso es una habilidad que los humanos no tenemos, pero tenemos otras que son tanto o más importantes que esa. Y sobre todo, tenemos la capacidad de generar un ecosistema humanos-máquinas. Ya no nos podemos pensar sin las máquinas, y las máquinas no se pueden pensar sin nosotros, porque estamos fusionados, híbridos, que sean muy productivos, que sean muy interesantes. Nos van a permitir, como la primera automatización, que por cierto produjo también problemas sociales y revoluciones brutales y distorsiones y explotaciones, pero la primera automatización, si lo miramos en su aspecto más positivo, nos emancipó, nos liberó de tareas penosas, ¿no? Lo que era la industria, la primera industria a principios del 19, era gente que moría, que tenía una vida penosa, corta, traumática. ¿Y de qué tareas penosas nos puede liberar ahora la inteligencia artificial? De lo que no tiene ningún valor, de cosas que no tienen ningún valor. Yo pongo siempre el ejemplo de mi propia experiencia como profesor. Yo empecé a dar clases en la universidad el año 81, cuando hacía la tesis doctoral, y yo me dedicaba a dar información, porque en aquella época no existía Google, y entonces yo explicaba una asignatura que era Historia del Pensamiento Político. Cada vez que hablaba de un autor, decía las obras que había escrito, dónde había nacido, dónde había muerto. Pasaba un buen tiempo de la clase haciendo eso. Con el paso del tiempo, sin ser muy consciente de eso, yo ya no doy información. ¿Para qué? Es una pérdida de tiempo. Intento... O sea, yo me estoy relacionando con gente cuyo problema no es ya la escasez de información, sino con gente cuyo problema es que no sabe cómo discriminar el ruido del conocimiento.
Y yo tendría que ser capaz, eso es lo que yo me planteo, tendría que ser capaz de darles instrumentos para saber cómo buscar en ese océano caótico de datos en los que se desenvuelven ellos, y yo no me desenvolvía hace 40 años. Pensando en algo que hablábamos antes, del rol de los medios de comunicación y esto de diferenciar el ruido del conocimiento, o en el caso de la comunicación masiva, el ruido de la información y del análisis, ¿pasa por ahí también el rol de los medios? Sin duda, un medio de comunicación, pensemos en un periódico, que es más fácil. Un periódico son 40 páginas. O sea, en 40 páginas tú tienes que resumir lo que pasa. No tienes todo el tiempo del mundo. Y además la gente tampoco tiene todo el tiempo del mundo para leer. Pensemos en lo que es la lectura de Internet, la lectura que hoy tenemos. Es una lectura caótica. Si ahora examinamos nuestro navegar en Internet de ayer, seguramente alguien se quedaría muy asombrado, nosotros mismos, de que hemos ido saltando de un sitio a otro de una manera un poco caótica, desordenada, que tiene grandes ventajas, no lo niego, yo lo hago así, pero que no ordena el mundo. Y un periódico ordena el mundo, lo local, lo regional, la política, la economía, el deporte, la cultura, la opinión. Bueno, eso es un desafío, ¿cómo lo hacemos? Daniel, muchísimas gracias por haber estado en Núcleo, ha sido un placer esta conversación. Para mí también, muchísimas gracias. Hasta luego.